Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 22. Y de ese capítulo leeremos dos versículos, el 18 y el 19. Nos dice así la palabra de Dios, versículo 18. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. En el día de hoy, queridos hermanos, y habiendo ya hecho un breve pasaje y muy somera revista, realmente, es decir, muy superficial, aunque puntual en algunos aspectos. Por cierto, de todos los que se oponen y se han opuesto a la palabra de Dios a través de todos los tiempos, y particularmente comenzando desde el tiempo de nuestro Señor Jesús y de los profetas, y posteriormente en los siglos que le han seguido hasta llegar a nuestros días, son todos aquellos que se han opuesto en forma total o parcial a la palabra de Dios. Recordemos que estas reuniones las estamos teniendo con ese propósito, de defender la palabra de Dios, de inculcar en nosotros y en los más jóvenes y en los que pudieran escuchar después estos audios, la total autoridad, veracidad de la palabra de Dios. Lo cierto es que tal contención, tal oposición aporta, aunque, y eso ha de ser para el creyente avisado, esa actitud de todos estos hombres, por más elevados o encumbrados que estén, aporta sus pensamientos contrarios y cuestionadores, una prueba positiva de la veracidad de la palabra de Dios. Y esto uno lo puede aún notar escuchando a distintos disertadores, ya sean, religiosos ni hablar, pues algunos realmente han traspasado todos los límites y a veces no hacía falta hacer demasiado comentario para hablar de la escandalosa manera de referirse a la palabra de Dios. Pero aún también, como decíamos, a todos estos pensadores racionalistas que sus pensamientos quedan discernidos por los creyentes. Dios capacita a los creyentes por su Espíritu Santo, pero principalmente por el conocimiento sano de las Sagradas Escrituras. Dios ha de revelar a sus siervos, a los profetas, y a veces aún a los más simples, a los sencillos, a los entendidos básicos de la palabra de Dios, les ha de dar luz para entender, para comprender el error que se comete y que atenta contra la palabra de Dios. Todos estos hombres que hablan de esta manera, es notable, ¿no? Porque si bien por un lado lo hacen encendidamente, a veces encubiertamente, pero siempre atentando contra la palabra de Dios, pero involuntariamente y sin que ellos se den cuenta, dejan establecidos por sus mismos dichos que, aunque pueden parecer absolutamente fundamentales, pues adoptan más en este tiempo todavía
un lenguaje bíblico correcto, pero su decir, sus predicaciones, son totalmente contrarias a lo que dice esto. Esto es interesante porque, por un lado, tienen, como yo les contaba alguna vez de esta señora que me llamó para que hablara sobre la síntesis, porque ella no podía hablar, pero seguramente, por un lado, querer dar algo que agrade, que parezca que es sano, pero el tema después es cuando eso se desglosa y se enseña más particularmente. Entonces, por un lado mencionan a la palabra de Dios, pero por otro lado lo hacen después con su dialéctica, una dialéctica viciada, contaminada por sus propios pensamientos y, como bien lo discierne la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, donde hay doctrinas de error, espíritus de error y doctrinas de demonios. Esto es notable. Por un lado parece que sea verdadero, cierto lo que dicen, pero después, cuando ellos hablan, desmienten en su dialéctica, en su forma de expresarse y de decir las cosas, la hacen tan confusa que confunden a las personas. Lo que hemos visto hasta acá, y esto lo vamos a hacer como un breve repaso sencillamente para refrescar nuestras mentes y ver justamente cómo son discernidas por la palabra de Dios. Empezamos viendo por los ateos. Los ateos en sí niegan a Dios. Eso básicamente son conceptos muy cortitos, pero básicamente lo que comprende la posición de cada uno de estos libres pensadores. Los ateos niegan a Dios. Sea como sea, niegan a Dios. Luego le siguen los panteístas. El panteísta es aquel que confunde con la materia a Dios, o lo mezcla con toda la materia a Dios. Eso ya lo hemos hablado también en otras reuniones. Luego están los deístas, que dijimos que tenemos que tener mucho cuidado, porque algunos se definen así directamente: yo soy deísta. Y uno dice, bueno, cree en Dios. Pero en el Dios que cree el deísta es aquel Dios que creó o formó todas las cosas y luego se desentendió absolutamente de su creación. Fue creador, pero se desentendió. Entonces reconocen que hay un ser superior, una mente superior, pongámosles Dios, así como lo dicen, pero que se desentendió totalmente de la naturaleza humana y del ser humano y de toda su creación. Después hablamos de los racionalistas, aquellos que a través de la razón humana pretenden entender las cosas que son de Dios, la palabra de Dios, los que desconocen a Dios en las Escrituras. El racionalismo es lo que después, posteriormente, fuera socavando y ahondando aún más todo aquello que atenta contra la fe igualmente preciosa de los hijos de Dios, porque lo que comenzó siendo un racionalismo desde el punto de vista filosófico en el mundo, se fue metiendo en la Iglesia a través de todos aquellos que encontraban en esos pensamientos racionalistas filosóficos algún tipo de sabiduría, la cual quisieron incorporar a su conocimiento para enriquecerse a sí mismos, y lamentablemente tuvieron que siempre que la razón humana privilegie el ego, el yo, tiene que sacrificar algo de lo que la palabra de Dios enseña. Después hablamos en estos últimos martes de los críticos, algunos, no de todos, pero especialmente de aquellos que llamaban alta crítica
o crítica superior, estos realmente le quitan a la palabra de Dios todo valor. Y dijimos que inclusive algunos de ellos dicen que puede contener algo de la palabra de Dios, pero que en realidad si te hace bien, se lo puede entender como palabra de Dios, pero si no te hace nada, bueno, tómalo como un escrito más. Básicamente es un escrito humano que puede contener valores de la palabra de Dios. Así lo dicen, valores de la palabra de Dios. Finalmente están los judíos, que fue uno de los que vimos al principio, pero aquí lo mencionamos entre los últimos, que reducen o restringen las personas de la deidad. Esto es notable, porque uno diría, bueno, los judíos, sabemos, hoy día como nación está en un estado absolutamente deplorable, siendo un pueblo escogido por Dios para que sea ejemplo de las naciones. En este sentido es un ejemplo de ateísmo, de desprecio, de, como dice acá, de restringir, no creen en el Señor Jesucristo ni hablar, no lo tienen en su conocimiento, al contrario, es un odio, podríamos decir, absoluto que tienen contra el Señor Jesucristo, al punto tal que para evitar que tan solo se sugiriera el nombre de Jesús, los tales han hasta mutilado algunos capítulos de la palabra de Dios que hablan del Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Por supuesto, no tienen el Nuevo Testamento en su conocimiento en lo más mínimo. Para ellos es la Torá y lamentablemente, y sobre todas las cosas, no tanto la Torá, que es la ley, sino las interpretaciones de la ley, que se deriva en una cantidad inmensa de maestros, de enseñadores y de distintas interpretaciones y de escuelas rabínicas. O sea que todo lo que ellos hacen, lo hacen en base a las interpretaciones. Qué tremendo esto, ¿no? Cuando uno estudia los estudios, no para ensalzar la palabra de Dios, sino para ver cuando un estudio, ¿cómo podríamos decir? Dar más valor al estudio que a la palabra de Dios, o al hombre que lo escribió, más valor que de dónde fue inspirado lo que escribió. En todo caso, uno podría leer cualquier de los sanos escritos que tenemos y que sean para uno. Después, la honra, la gloria es a la palabra de Dios, y siempre la palabra de Dios es la que debe privilegiar todo estudio, toda meditación, toda oración para comprenderla, para entenderla. Eso me pasó en una oportunidad que estaba leyendo y empecé a leer un estudio de un hermano y tenía el pasaje de la Biblia. Y estaba leyendo y dije, no, esto no está bien. Cerré el estudio de este hermano y me puse a leer la Biblia y estudiar la Biblia. Lo que el Señor me diera, a raíz de todo lo que uno podía haber estudiado de otras cosas, pero leer la Biblia realmente, que es la que debe tener el lugar primero, siempre, en toda y cualquiera de nuestras meditaciones o deducciones o cosas que hacemos. Los demás pueden ser libros que ayudan, o los devocionales diarios, en fin, hay lecturas que edifican, pero tienen que cumplir ese propósito, como dice, que sea para edificación, para consolación o para exhortación. Pero la que tiene privilegio es la palabra de Dios. Y por último están los teístas evolucionistas, que hablamos la última vez, los cuales mezclan eso como que son lo máximo en entendimiento y quieren ser
las estrellas, por decirlo de esta manera, del pensamiento, pues adoptan todo lo que la ciencia moderna ofrece y lo aplican a la palabra de Dios. Subordinan la palabra de Dios, como decíamos la otra vez, que se acuerdan que yo les leía, que decía, no podemos ya actualmente sujetarnos a la Biblia tal cual como está, ignorando lo que hoy sabemos nosotros de la ciencia. Cuando la ciencia se miente y se desmiente permanentemente, pero permanentemente, es notable. Sería largo algunas cosas que escucho, la verdad que prueban que la palabra de Dios es verdad. Y es sencilla, es simple, para aquel que humildemente quiere aprender de ella sin preconcepto. Y como a través del tiempo, lo que en un momento era verdad y era tomado como lo máximo, la revelación del conocimiento que había alcanzado sobre la ciencia, sobre cualquier materia, luego aparece otro que hace otro descubrimiento y todo lo que se tenía antes cae por tierra. Es importante entonces tener en cuenta que los teístas evolucionistas comprometen totalmente a Dios y a su palabra, o la minimizan. ¿Es parcial o totalmente? De acuerdo a lo que prediquen y a lo que enseñan. En conclusión de todos estos que hemos podido ver, seguramente después veremos otros que son más actuales todavía y que hoy día tienen mucha influencia en los pensamientos y especialmente en ese sentido, pero todos estos que hemos visto, la realidad es que deben negar total o parcialmente a la Biblia. Esa es la realidad, sea quienes sean de todos estos, niegan total o parcialmente a la Biblia. Y para negar total o parcialmente a la Biblia, por ende también niegan total o parcialmente a Dios. Van juntos. Yo sé que esto tal vez para algunos sean pensamientos ya conocidos, pero es bueno refrescarlo, ¿no? Y tenerlo presente, porque a veces nos olvidamos de estas cosas. Pero el que niega parcialmente la Biblia, niega parcialmente a Dios. El que niega totalmente la Biblia no puede decir que cree en Dios, porque justamente la Biblia es lo que revela la persona bendita de Dios. Me acordaba, no somos muy vastos en tantas experiencias, por decirlo de alguna manera, pero a veces alguna cosa nos ha tocado vivir. Bueno, por suerte estaba Fernando, que estaba de testigo, una señora muy humilde que vino acá. Yo les conté que quería tomar la cena del Señor, que había sido bautizada 3 veces en una iglesia que está acá sobre Pasco, frente al Corralón La Canera. Una vez pasaban y estaban bautizando, entonces le ofrecieron si se quería bautizar y se bautizó. Otra vez fue y estaban bautizando, pero ya iba a escuchar lo que decían, entonces se bautizó también porque había bautismo en general. Y la tercera vez también, algo similar. Entonces, hablando con ella, no sé, porque bueno, el Señor a uno lo guía también, porque uno dirá qué poca paciencia o qué poco tacto para hablar. Pero le pregunté directamente qué era lo que ella creía, qué Biblia usaba. Y me contestó, sí, yo Biblia no uso. ¿Cómo que no usa Biblia? No uso Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que fue a escuchar ahí? ¿Qué es lo que enseñan en ese lugar? ¿En base a qué se bautizó? Y es una señora que después siguió viniendo, pues yo la invité a que venga, hasta encontrar a Cristo como Salvador personal, porque me di cuenta inmediatamente al contestarme eso, que no podía tener a Cristo en su corazón. Le pregunté, ¿y qué pasa si usted se muere hoy? Sí, ¿qué le pasa a usted?, me dijo. Esa fue la respuesta. No le gustó la pregunta que le hice. Le contestó así. Entonces, eso da la pauta
de la falta total de experiencia de salvación. Y empezó a venir, y lo notable era que al principio se sentaba adelante, y con un tipo de rostro. Y después, a medida que iba escuchando el Evangelio, sucesivos domingos, cada vez se sentaba más atrás y con la cara más de cafetera, como decía la hermana Elena, ¿no? Con cara más larga. Y por último no vino más. Y un día me la cruzo, porque es del barrio, me la cruzo en el supermercado y ni me saludó. Entonces, queridos hermanos, vemos que si hay personas, no voy a decir creyentes, porque puede ser que crea en lo que le dijeron, en ese sentido puede ser creyente, pero no que sea salva. Pero si son así, ¿cómo son los que le enseñan? ¿Y cómo son los que bautizan? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es? Entonces, ¿cómo puede creer en el Señor Jesucristo si no cree en las Escrituras, que lo revelan de punta a punta al Señor Jesucristo? ¿Cómo puede creer en Dios si no cree en la Biblia, que es el libro sagrado de Dios? Por lo tanto, todos estos, en algunos casos, niegan a alguna de las personas divinas, porque se van a encontrar, dice, sí, yo creo en Dios, pero no creo en Cristo. Creo en Cristo, pero creo que fue un gran hombre, que fue un gran luchador, que fue el primero de los socialistas, que luchó y que murió por su causa. En fin, podemos encontrar toda suerte de pensamientos, pero todos estos son provenientes de pensamientos de algunas de estas líneas de pensamientos, porque estos han persistido a través de todos los tiempos. Hasta el día de hoy siguen estando estos. Aquellos que hemos hablado en algún momento, apelianos. Hoy día hay quienes siguen los pensamientos de los apelianos. O, aún más todavía, le han hecho, como se diría hoy, una especie de botox, un mejoramiento para que parezca más importante o más pulida la cosa. Pero básicamente piensan exactamente lo mismo. Y también están los que niegan los atributos de Dios. Por ejemplo, los deístas niegan todo lo que hace a los atributos de Dios. No niegan que es el creador, pero después están negando todos los demás atributos que hablan del amor, de la omnisciencia, la omnisapiencia, todo lo que hace el plan de salvación, que implica la misericordia de Dios con el hombre, en fin, todo lo que tiene que ver con los atributos propios e inmanentes en Dios. Y, por lo tanto, Dios y la Biblia son negados o reducidos simultáneamente y en forma proporcional. No nos engaña el diablo o nuestro propio corazón, a veces pensando, bueno, pero tiene este pequeño error, pero bueno, no cree en la inspiración de la Biblia, pero sí cree en Dios. La realidad es que si no cree en la Biblia tal cual como está, no puede creer en el Jesucristo revelado, ni un poquito. Cree, pero desde el punto de vista mental, pero no cree como nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Esa es la dialéctica. Sí, yo creo en Cristo, pero creo, como creo que cuando llueve moja, que cuando hace calor se transpira, que si piso algo que pincha me voy a pinchar el pie, todo eso lo creo. Y de la misma manera creo en Cristo como algo más, pero no como el Cristo Salvador. ¿Entienden? Esa es la importancia. Todos estos sistemas tienen la misma base y siguen, como hemos dicho, hasta el día de hoy, sosteniendo lo mismo. Por contraste se puede ver y creer que toda la Biblia y todo lo que revela la Biblia hace que estos señores
no puedan creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tal cual como la Santísima Trinidad, un Dios en 3 personas. Encontramos sectas que creen que son, por ejemplo, los unitarios, los cuales creen en un Dios único y verdadero, pero las demás, tanto el Hijo como el Espíritu Santo, son emanaciones de Dios o son formas de ser de Dios. Así lo dice un tal, actualmente, del siglo pasado, los bartianos creen así, ¿no? Formas de ser de Dios. Hermanos queridos, la realidad es que el Dios viviente y la palabra escrita se mantienen juntos. Eso debe ser siempre, son reglas de oro que no debemos olvidar. La palabra y el Dios viviente se mantienen juntos. Y de ser negados o reducidos, ya sea por conceptos personales o por hipótesis, por lo relativo, por lo supuesto, por lo presunto, por cualquiera de estas cosas, caen también juntos. Esa es la realidad. Se sostienen o se caen juntos. Porque está en la unión, porque Cristo era el Verbo encarnado. Cristo era la palabra escrita en carne. Por lo tanto, no se puede disociar palabra con persona o con Dios o con las personas benditas del Trino Dios. No se puede disociar. Y un creyente no debe dejarse embaucar justamente por pensamientos similares. Todo esto es una prueba irrefutable. Todas estas líneas de pensamiento que Dios reveló e inspiró con el fin de que en ella quedaran estampadas sus divinas verdades, razones y propósitos para el hombre. Con ese fin, Dios reveló la palabra desde un principio. Volvemos a insistir, de negar uno, se niega todo. De negar una cosa, se niega absolutamente. Si se niega a Dios, se está negando la Biblia. Si se niega la Biblia, se niega a Dios. Todos los que impugnan, los que combaten, los que contradicen, los que refutan la palabra de Dios, demuestran en esa actitud que la Biblia es el libro de Dios. Es imposible disociarlos. Por eso decía, lo hacen como les dije al principio, tal vez desde el punto de vista involuntariamente, sin darse cuenta, lo que es el error del diablo, ¿no? Porque queriendo afirmar algo, por otro lado lo está declarando involuntariamente. Al establecer estas cosas, por eso un creyente experimentado, o que ya tiene cierta educación cristiana, sabe que cuando hay pruebas, es una buena señal. ¿Por qué? Porque se están dando pruebas, dije, se están dando en los caminos que el Señor permite que se anden. Y es para la prueba de nuestra fe. Cosa que el que no tiene a Cristo, inmediatamente estas cosas lo escandalizan y por eso ellos no hablan absolutamente de nada. Otro hecho importante, y con esto termino, perdonen que me extienda un poquito, y con esto ya termino sencillamente, es la inmensa sabiduría de Dios, revelada en la palabra de Dios. Porque no hay línea de pensamiento, ni anterior, ni actual, ni posterior,
que refute la palabra de Dios que la Biblia ya no lo haya discernido. Esto es notable. Cosas escritas hace miles de años, hoy tienen un valor vigente, permanente, total, para el hombre en cuanto a lo que hace a su salvación, y para los que cuestionan la Biblia, para taparles la boca. Lo que se necesita es que nosotros tengamos la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y por sobre todo la ayuda y el auxilio de Dios para responder cuando se nos demandare razón de la fe que hay en cada uno de nosotros. Se entiende que un creyente nuevito que recién comienza no sepa tal vez responder alguna de estas cosas, pero ya hermanos que tienen educación cristiana, que tienen estudios bíblicos hechos, que dan la palabra de Dios, tendrían que ser más avesados y entendidos de cómo responder para tapar la boca a todos estos que se oponen. No digo sacarlos a patadas, pero sí guiarlos a Cristo y decirles las cosas como la palabra de Dios nos enseña, bajo las sentencias y verdades bíblicas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Mas las palabras, más la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.